el éxito o el fracaso en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, en medio de las congregaciones, lo que sea, depende mucho, ¿verdad?, de los hábitos que nosotros tenemos, aunque Dios está en control. Dios tiene control de todas las cosas. También tenemos que tomar en cuenta la clase de cristianos o líderes que somos o queremos ser. Entonces, quiero leer en 1 Corintios capítulo número 12, en el versículo número 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo número 12. Dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden sentarse. Quiero hablar de la iglesia como cuerpo. Y el Señor utiliza, hermano, la idea del cuerpo para hablar de lo que es la iglesia. Y yo sé que usted conoce su cuerpo, yo conozco mi cuerpo, sabemos lo que somos capaces de hacer con él y lo que no somos capaces de hacer con él. Una persona que levanta libras o peso sabe hasta qué capacidad de levantar tiene peso. Probablemente otro levante más y probablemente otro levante menos. Pero tenemos una idea de lo que es nuestro cuerpo. Pero entonces, quiero hablar de las partes importantes o fundamentales del cuerpo humano. ¿Qué es lo que el cuerpo humano tiene, posee, y cómo lo podemos comparar con la iglesia de Cristo? ¿Cómo podemos comparar los miembros de nuestro cuerpo con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, una de las partes más importantes de nuestro cuerpo es el cerebro. El cerebro. Muchas veces nos inclinamos todos al corazón, ¿verdad? Y el corazón es muy importante. Pero si usted estudia anatomía humana, se va a dar cuenta que el cerebro es muy importante y podríamos llamarlo el órgano rey del cuerpo humano. El órgano rey del cuerpo humano. Y le voy a explicar por qué. Porque es el núcleo de todo el sistema nervioso. El cerebro es el que maneja todo el sistema nervioso de mi cuerpo. Es decir, el que se encarga de unir todas las funciones corporales. Todo lo que son órganos de nuestro cuerpo son controlados por el cerebro. De ahí que la cabeza es muy importante. Y no olvide que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces la cabeza es muy importante dentro del cuerpo humano. Y la cabeza es muy importante dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque la cabeza, el que gobierna la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. El que tiene control de todas las funciones de cada uno de los miembros de la iglesia es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, el cerebro, fíjese que el trabajo que tiene o la función que tiene es la de enviar señales a cada órgano de nuestro cuerpo. El cerebro trabaja de una forma increíble porque con las órdenes o señales que da el cerebro se mueven los órganos de nuestro cuerpo. Si usted quiere mover su brazo, el cerebro le está dando la orden al brazo para que se mueva. Si usted siente hambre, el estómago se está comunicando con su cerebro y el cerebro le hace sentir esa necesidad. Entonces, todos los miembros del cuerpo se mueven por el cerebro. Todos los miembros de la iglesia se mueven por la cabeza, que es Cristo. La cabeza del cuerpo es lo más importante. Y el cerebro está formado por neuronas. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe qué es el trabajo de una neurona? Enviar, aunque usted no lo crea, corriente eléctrica a un nivel muy bajo a otras neuronas. Envían señales por medio de corriente eléctrica. Entonces, en nuestro cerebro hay corrientes eléctricas. El cerebro del hombre se compara con todo el universo. Con todo el universo. Es comparado el cerebro del hombre. El cerebro del hombre tiene una capacidad increíble. Y asómbrese de la creación de Dios. Porque el cerebro que usted tiene y que todos tenemos, mi querido hermano, tiene 100,000 millones de neuronas. 100,000 millones de neuronas.
Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque aunque son muchas, cuando hablamos de 100.000 millones de neuronas, estamos hablando de una cantidad increíble, y aunque son muchas, tenemos que cuidar una a una. Entonces, en el cuerpo de Cristo, la cabeza que es Cristo, tiene una gran cantidad, hermanos, de personas que se han rendido a Cristo. Y cada una de esas personas, o cada alma, es muy importante para la cabeza. Cada uno, entonces, de las neuronas que nosotros tenemos en nuestro cerebro es muy importante. La médula espinal tiene 13.5 millones de neuronas de longitud. Aunque es mucho menos que las 100.000 millones, 13 millones de neuronas en la médula espinal es mucho y hay que cuidarlas tremendamente. Por lo que, hermano, el cerebro es muy importante. El segundo órgano importante del cuerpo humano es el corazón. El corazón es importante porque está formado de músculos. De hecho, el corazón es un músculo. Por eso las personas que tienen hipertensión o que tienen un ritmo acelerado del corazón, es como que estuvieran haciendo ejercicio y su corazón, que es un músculo, crece. Y ese es un gran problema en la actualidad, porque es el núcleo del sistema cardiovascular, ¿verdad? Todo el cardio se mueve a través del corazón y el trabajo del corazón es muy fiel. Si usted tiene la edad que tenga, esos años tiene su corazón de estar bombeando sangre a todo su sistema. El corazón es el que se encarga de llevar sangre a cada uno de los órganos del cuerpo humano. Y no solamente sangre, sino que, hermano, lleva oxígeno y lleva nutrientes, ¿verdad? Todo pasa por el corazón. El tercer órgano importante del cuerpo humano son los pulmones, porque sin pulmones nosotros no podemos respirar, ¿verdad? Y eso es un elemento principal del sistema respiratorio. Y usted sabe que la función más importante de los pulmones es obtener oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos, nuestro corazón está trabajando, nuestro cerebro está dando órdenes a todo. Mire la maravilla del cuerpo humano, mire la maravilla del cuerpo humano. Y los pulmones están respirando para permitir, hermano, el oxígeno y desechar, hermano, lo que es el dióxido de carbono. Entonces Dios es perfecto, además de eso ha creado los árboles, la vegetación que sirven como un sistema de filtro para que el hombre pueda vivir en un mejor ambiente. Para Dios es importante el cuerpo humano, para nosotros es importante el cuerpo humano, aunque muchas veces no lo cuidamos. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, de acuerdo a 1 Corintios 12:12, que es el cuerpo de Cristo, para Dios es muy importante la iglesia y muchas veces nosotros no la cuidamos. Entonces hay un paralelismo en lo que es el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros leemos lo que la Biblia dice, que el cuerpo es uno y que tiene muchos miembros, yo tengo que ver mi cuerpo y ver que tengo un cuerpo con muchos miembros, pero hay órganos con funciones especiales. El cuarto lugar lo ocupa el hígado, que tiene que ver con la purificación de la sangre. El aparato digestivo. Comenzamos a ver que cada órgano es importante. Eso quiere decir que si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos muy importantes. Todos tenemos diferentes funciones, pero todos somos muy importantes. Entonces entendemos la importancia del buen funcionamiento del cuerpo humano. Cuando no está funcionando bien mi cuerpo, entonces estoy enfermo. Cuando la iglesia no está funcionando bien, es porque está enferma espiritualmente. Y algunos miembros están siendo afectados. Entonces, 1 de Pedro, capítulo 5. En el versículo número 2 nos dice que el Señor le dice a Pedro, apacentad la grey de Dios. Es decir, el trabajo de Pedro era cuidar las ovejas, cuidar el rebaño que está entre vosotros, dice, cuidando de ella, no por fuerza. Entonces nosotros tenemos que entender que como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que cuidar a los otros miembros, no herir a los otros miembros.
Y dentro del cuerpo nuestro cuerpo humano, cuando un órgano se enferma, todo el cuerpo se resiente. Usted sabe, le da fiebre, le duele la cabeza y comienzan a haber alteraciones de todo tipo. Y el médico tiene que descubrir dónde está el órgano enfermo, haciendo muchos exámenes, le hacen examen de sangre, de heces fecales, le comienzan de orina, de todo, ¿verdad? Y entonces descubren dónde está el problema. ¿Y qué se hace? Solucionarlo. Porque si no se soluciona, el cuerpo se enferma. Nosotros tenemos que entender que cuando el Señor le dice a Pedro, en 1 de Pedro 5:2, que cuide la grey, que cuide el rebaño, le está diciendo que cuide la iglesia, que cuide el cuerpo. Pablo a Timoteo, en su segunda epístola, capítulo número 2, versículo número 2, segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 2, para los que están anotando, le dice a Timoteo, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Aquí hablamos de crecimiento. La iglesia comienza a crecer cuando hay multiplicación de miembros, cuando hay multiplicación de personas. Y eso, hermano querido, es un batallar de siempre. Es un batallar de siempre. Usted toma vitaminas porque necesita que su cuerpo esté multivitaminado y que tenga suficientes anticuerpos para combatir todo lo malo. Nosotros tenemos que entender, mi querido hermano, que necesitamos, como dice Pablo a Timoteo, hombres fieles. Cuando hablamos de hombres, no estoy hablando, hermano, de género, sino que estoy hablando del ser humano. No estoy hablando de hombres solamente, sino que de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque se necesita fidelidad y ser idóneo para poder enseñar a otros. Y el Señor dice, eso se necesita en la iglesia. Pero aparte de eso, si nosotros vamos al momento cuando Cristo fue levantado y llegamos a San Mateo, capítulo número 28, en el versículo número 20, el Señor dijo, enseñándoles que hagan todas estas cosas. Y entonces dice, las cosas que os he mandado, y entonces he aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero viene primero, hermano, la indicación del Señor que tenemos que enseñar. Enseñar. Eso quiere decir que tenemos que estar frente a personas que no saben hacer aquello que les conviene. No saben hacer lo bueno. ¿Por qué razón? Porque no lo han aprendido. ¿Y por qué no lo han aprendido? Porque no ha habido quien les enseñe. Y si les ha enseñado, muchas veces no han querido recibir la enseñanza. ¿Por qué? Aquí es donde vamos a entrar. Pero antes de entrar, le quiero dar una cita más en 3 de Juan, capítulo 1, versículo número 5, en donde Juan dice, amado, fielmente te conduces o te estás portando bien o estás haciendo bien las cosas cuando prestas algún servicio a los hermanos. Eso quiere decir que no solo tenemos que cuidar de la iglesia, no solamente tenemos que cuidar la salud espiritual de los hermanos, sino que tenemos nosotros que ayudarles cuando es necesario. En cualquiera de los aspectos. Si tenemos cómo ayudarles, física, moral, espiritual o económicamente, tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo. Y dice, especialmente cuando ayudas, ¿a quiénes? A los desconocidos. Podemos ayudar a personas que no conocemos. ¿Eso qué significa, hermano? Que como el cuerpo de Cristo que somos, no tenemos preferencia por un miembro en especial, sino que tenemos que ayudar a quien sea posible. Si su cuerpo, su intestino necesita ayuda, el cuerpo le va a dar ayuda. Si sus huesos necesitan ayuda, el cuerpo le va a dar ayuda. Lo que su cuerpo necesita, el resto de los órganos del cuerpo humano se van a unir para cuidar del órgano enfermo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Hombres fieles, personas fieles, hombres y mujeres que estén entendiendo cuál es su función dentro del propósito o el plan de Dios.
Estamos hablando de que la iglesia necesita un liderazgo sólido, un liderazgo firme. Pero cuando hablamos de un liderazgo firme, el liderazgo comienza en nuestra casa. Cuando nosotros somos líderes en nuestro hogar, líderes en nuestra familia, líderes de nuestros hijos, líderes de aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado para que cuidemos de ellos. Eso quiere decir, hermano, que un líder es el que ayuda a una persona o a un grupo de personas a hacer lo que es correcto. Y en este caso, cuando hablamos del liderazgo de la iglesia, estamos hablando de personas que ayudan a otro a hacer la voluntad de Dios, a hacer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces nosotros tenemos que pensar y preguntarnos, ¿estamos haciendo nosotros lo que Dios quiere que hagamos? Pues yo, Roberto Lechuga, estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Estoy ayudando a los miembros del cuerpo de Cristo en sus necesidades inmediatas. Estoy trabajando como dentro del liderazgo para buscar el beneficio de la congregación. Porque por esa razón, hermano, para poder conseguir todo eso, la clave importante es un buen liderazgo dentro de la iglesia. Un líder no es una persona que obliga a alguien a hacer algo. Un buen líder es la persona que enseña cómo hacerlo. Un buen líder no es aquel que te da un pescado para que comas un día. Un buen líder es el que te enseña a pescar para que puedas comer siempre y que tú le ayudes a otra. Un líder no es el que empuja ni el que jala, sino que el que enseña. Y el Señor es lo que quiere que haga. El gran problema en la actualidad es que la gente no quiere aprender. El gran problema en la actualidad es que hay seminarios de enseñanza, hay conferencias, hermano querido, y la gente no quiere ir. Prefieren ir a un concierto de música que a un salón de estudios a aprender. Y más cuando las clases se tienen que pagar. Por eso en las universidades cristianas brillan las personas por su ausencia. ¿Por qué? Porque, hermano querido, hay que hacer un verdadero esfuerzo para poder capacitarse. Entonces, hay personas que quieren servir a Dios, pero no hacen ningún esfuerzo. Hay personas que quieren servir a Dios, pero no mueven un dedo. Hay personas que están esperando que un ángel del cielo baje y que les hable y los tome de la mano como tomó a Pedro y los lleve a hacer aquello que Dios quiere que se haga. No, en Efesios capítulo 4, versículo número 11, Dios estableció los ministerios y estableció ahí dentro de todos el ministerio de maestro. De maestro. Son pocas las personas, hermano querido, que tienen gratos recuerdos de sus maestros cuando estuvieron estudiando, especialmente si los maestros eran estrictos, si los maestros le hacían exámenes que ellos no podían pasar. No hay gratos recuerdos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no a todos nos gusta estudiar. Y cuando la gente estudia, ¿para qué es? Dice, me quemé las pestañas para graduarme de médico, de ingeniero, de abogado, de arquitecto. ¿Por qué? Porque va a ser su modus vivendi, porque de eso va a vivir, porque va a tener una buena compensación por sus estudios. Pero cuando hablamos de estudiar la Biblia, pensamos, ¿y para qué? Y nos olvidamos que el Señor dice que nuestros tesoros están en el reino de los cielos, que nuestro trabajo no es en vano, que por cuanto lo hicimos a uno de sus pequeñitos, hermanos, al Señor lo hicimos. El Señor nos da instrucciones sobre cómo nosotros movernos en el liderazgo. Un punto más es que los hábitos de un líder son muy importantes dentro del propósito de Dios. Por eso te preguntaba al principio, ¿tienes buenos hábitos? Obvio que sí tienes buenos hábitos. Pero si te pregunto, ¿tienes malos hábitos? Esos son tuyos, son muy personales. Los buenos hábitos los exhibimos, los mostramos, pero los malos hábitos no lo hacemos. En 2 de Pedro, en el capítulo número 1 y versículo número 5, hay una escritura muy importante. Cuando dice Pedro, poniendo vosotros también toda diligencia, o sea, el trabajo que hacemos, dice, añadid a vuestra fe virtud. Muy bien, fe todos la tenemos. Fe
todo tenemos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú decidiste recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, lo hiciste por fe. Ese fue un paso de fe. Cuando tú te acercas a la casa de Dios como veniste en esta noche, o aquellos que están viendo a través de las redes sociales, lo están haciendo por fe, porque saben que esto le agrada a Dios. Pero dice que a la fe le agreguemos virtud. Virtud, hermano. Entonces vamos a ir por partes, porque le digo, este es el preámbulo, este es el principio, el inicio de lo que vamos a estar estudiando todos estos viernes. Agreguemos a nuestra fe virtud. Entonces la primera pregunta que tengo para ustedes, todos los que están al alcance de mi voz, ¿qué es una virtud? ¿Qué es una virtud? Cuando dice la Biblia que agreguemos virtud, ¿a qué se refiere? Una virtud es una habilidad que tú tienes o que yo tengo y que se tiene que desarrollar. Pero para desarrollar esa habilidad se necesita esfuerzo. Diga esfuerzo. Yo puedo tener una habilidad, pero me tengo que esforzar para que esa habilidad crezca, para que esa habilidad se desarrolle, para que yo pueda utilizarla para la gloria de Dios, para que yo pueda agregarle excelencia, para que yo le pueda agregar coraje, valor. Porque para hacer las cosas de Dios se necesita excelencia, se necesita determinación, se necesita deseo, se necesita ser valiente. Por eso Dios le dice a Josué, en el capítulo 1 de Josué, versículo número 9, te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Y le agrega, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Le dijo, así como estuve con Moisés, así estaré contigo, Josué. Muy bien. Entonces, si hablamos de Pedro, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro aquí? Que tenemos que añadir a nuestra vida espiritual. Así como el Señor dice en Mateo 6:33, perdón, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Añadir es agregar algo que ya tengo, ¿verdad? Si yo tengo algo, le voy a añadir algo. Entonces, cuando aquí dice Pedro que añadamos a nuestra vida las habilidades que Dios nos da, esa virtud. ¿Por qué? Porque nos van a llevar, hermano, a crecimiento personal y a madurez. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día hay muchos líderes que no han crecido personalmente. Es como que un niño esté cuidando a otros niños. Entonces necesitamos crecimiento dentro del liderazgo. Necesitamos líderes maduros, líderes que estén trabajando en excelencia. Mire, Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 58. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Así que, hermanos míos, primero le está hablando a la iglesia. Le está hablando porque Pablo no llamaba hermano suyo a nadie que no tuviera a Cristo en su corazón. Ya había dejado de ser Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Amados míos, estad firmes, pero agrega algo más, constantes. Esto es importante. Cuando un líder se pone en el servicio de Dios, tiene que tener primero firmeza. Firmeza. Segundo, constancia. O sea, perseverancia. ¿Y qué luego dice? Creciendo en el Señor siempre. O sea, en la vida física llega un momento en que el hombre llega a su nivel de estatura, ya no vas a crecer más de lo que ya crecimos. Y después de llegar a nuestro nivel máximo, comenzamos a bajar un poquito. Comienza el hombre a hacerte más pequeño, ¿verdad? Por muchas razones, no voy a detenerme a explicar eso. Pero en Cristo Jesús nunca debe de parar el crecimiento. En Cristo Jesús el crecimiento es constante. En Cristo Jesús el crecimiento es permanente. Entonces un líder que dice, no, yo no voy a los estudios porque eso ya me lo sé. Es un líder que no ha crecido. Es un líder que no ha madurado. Porque la palabra de Dios siempre nos trae una nueva enseñanza. Hermano querido, yo puedo escuchar la misma enseñanza en labios de diferentes expositores y Dios me va a dar siempre algo diferente a mí. Dios siempre me va a hablar de una forma en que me va a edificar, me va a desarrollar mi carácter, me va, hermano, a
mover en determinación y me va a llevar a madurez. Entonces dice, tenemos que crecer siempre. ¿Por qué? Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hemos decidido hacer, tiene un propósito de Dios, pero sobre todo tiene una recompensa de parte de Dios. Ahora, yo soy una persona que quiero ser recompensada. Una persona no es recompensada por no hacer nada. Una persona no es recompensada por hacer las cosas malas, ¿verdad? El hombre podrá darle una recompensa y un reconocimiento sin tener méritos de recibirlo, pero Dios no es así. Dios va a compensar y a recompensar a aquellos que han sido fieles, aquellos que han sido idóneos, aquellos que han crecido, aquellos que han cuidado la obra, no los que han dañado la obra, ¿verdad? Porque hay personas que se vuelven un liderazgo que es más perjudicial y dañino que beneficioso y edificante. Entonces nosotros tenemos que entender, mi querido hermano, que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Porque si lo practicamos y lo practicamos siempre, óigame, si lo hacemos siempre, entonces, ¿qué pasa cuando usted practica algo? Si usted toma práctica de algo, ¿en qué se convierte esa práctica? Se convierte en un hábito. Un hábito. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, les decía, tenemos buenos hábitos y tenemos malos hábitos. Tenemos miembros con buenos hábitos y tenemos miembros con malos hábitos. Tenemos líderes con buenos hábitos y tenemos líderes con malos hábitos. Todo se mueve de esa manera. Entonces, si hay hábitos, le digo que pueden ser buenos y pueden ser malos. Los que son buenos, bendito el nombre del Señor, son un trampolín que nos van a llevar a una vida exitosa. Usted quiere vivir una vida cristiana bendecida, tiene que tener buenos hábitos. Tiene que moverse en esos buenos hábitos. Hay personas, mi querido hermano, que tienen hábitos y no son buenos, sino que son malos hábitos. Si los buenos hábitos me llevan a una vida victoriosa, si los buenos hábitos me llevan a una vida de bendición, le pregunto, ¿a qué me llevarían los malos hábitos? Los malos hábitos, hermano, me llevarían a una vida de pecado, de fracaso, hermano, una vida de engaño. Y eso, hermano, tenemos que evitarlo. Tenemos que evitarlo. Yo le dije al principio que un buen liderazgo puede llevar a una organización, a un cuerpo, a una familia, hermano, a bendición o lo puede llevar al fracaso. Entonces, hermano querido, Dios no quiere y de hecho la iglesia nunca va a fracasar. El que fracasa es la persona que no hace las cosas de acuerdo al plan o propósito de Dios. Aquí sí hay problema. Entonces, hermano, si hablamos de malos hábitos en el mundo, ¿cuáles serían? Me voy a mencionar. ¿Sería la bebida, el alcohol un mal hábito? Es un mal hábito, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Las drogas será un mal hábito? Si usted ve personas que están en la bebida, en el alcoholismo, en la drogadicción, si hay personas que están en adulterio, fornicación, pornografía, todas esas personas, al final de todos esos hábitos, llegan al fracaso. Ahora, ¿cómo llegaron a ser hábitos? La práctica. Tomó una bebida una vez, la volvió a tomar y descubrió que le gustaba y se convirtió en un hábito. Pues hay personas que no pueden comer si no tienen una cerveza en la mano. Hay personas que tienen que salir de su trabajo para fumarse un cigarro porque es un vicio, un hábito que se convirtió en vicio. Entonces, mi querido hermano, a eso le agregamos pasiones desordenadas, podemos agregar lascivia. La lascivia es el deseo, hermano, desenfrenado sexual que puede tener una persona, ¿verdad? Y eso se convierte en hábitos. Pero eso es en el mundo, pastor, sí, pero dentro de la iglesia también hay malos hábitos. Dentro del cuerpo de Cristo existen los chismes, existen las calumnias, existe el orgullo, existe la altivez, las divisiones.
¿verdad? La avaricia, la mentira, como malos hábitos. Personas que andan en el chisme y no pueden dejar de chismear. ¿Por qué? Porque se convirtió en un hábito. Y le estoy hablando que son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si dentro del cuerpo humano nosotros tenemos algo que le está dañando, los anticuerpos entran en función inmediatamente y lo desechan del cuerpo, porque no lo aceptan. Pero dentro de nosotros, nuestras actitudes, nuestros hechos, nos llevan entonces, hermano querido, a ser personas que somos movidos por lo que no queremos hacer. Usted sabe que hay personas que van a las tiendas y roban cosas. Y le estoy hablando de personas que tienen dinero, tienen mucho dinero, pero tienen el hábito de robar, tienen el hábito de apropiarse de las cosas. Y esto es terrible, ¿verdad? Entonces, hay personas que tienen buenos hábitos, pero hay personas que tienen malos hábitos como los que vimos. Y hay personas que dicen, yo no tengo hábitos, pastor, no tengo ni buenos ni malos. Dicen, yo no tengo nada contra nadie, yo no me meto con nadie, yo vivo una vida tranquila, no miro más allá de la punta de mi nariz, ¿ok? No se mete con nadie, no hace nada malo, pero tampoco hace nada bueno. ¿Verdad? Entonces, yo no me meto con nadie, sí, pero debería de meterse para hacer cosas buenas. Debería de ser algo bueno. Y hay personas que dicen, no, yo no tengo malos hábitos, yo no tengo el chisme, no, a mí no me gusta. La mentira tampoco, avaricia, no, pero no hacen nada bueno. No es avaro, pero no ayuda a nadie. Ve al necesitado y no lo ayuda. No le gusta decir las mentiras, pero tampoco anuncia la verdad. ¿Me explico, amor? No habla mal de nadie, pero tampoco habla bien de Cristo, ni habla bien de su congregación. Entonces, mi querido hermano, no hacen nada bueno con nadie, pero tampoco hacen nada bueno para ellos mismos. Entonces son personas que son parte del cuerpo de Cristo, pero que no hacen nada. Y de esos tenemos bastantes dentro del cuerpo de Cristo. Yo no estoy hablando del centro de avivamiento, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Personas que están en todo el mundo, personas que son parte de muchas congregaciones. Ahora bien, entonces un hábito es el resultado de algo que se repite frecuentemente. Se repite frecuentemente. Lo increíble de todo es que llega a ser de manera inconsciente. Ya no me doy cuenta. Cuando digo ya lo solté, mi lengua ya saltó aquello. Ya no guardó la confidencia de lo que el hermano le comentó en privado, sino que lo soltó a alguien. Y cuando se da cuenta, ¡ay, ya lo dije! ¿Por qué? Porque tiene ese mal hábito. Entonces hay consecuencias de todo esto, hermano querido, porque se hace de forma inconsciente. Cuando usted está consciente, hermano, no comete los errores que comete cuando está inconsciente. Entonces, mi amado hermano, queremos tener un buen liderazgo, tenemos que moldearlo de cierta manera. Tenemos que movernos con cautela, hermano, con el temor de Dios. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando yo soy temeroso de Dios, entonces yo voy a ser cuidadoso de lo que digo. Yo cuando estoy parado aquí en el púlpito, tengo que tener cuidado de cada palabra que digo. ¿Por qué? Porque hay palabras en mi país que no son malas, pero que en el suyo pueden ser malas. Y entonces yo tengo que entender que estoy en un país multicultural, que tenemos personas de todo el mundo. Además de eso, estoy en una forma abierta en redes sociales y tengo que tener cuidado de lo que digo, cómo lo digo. ¿Por qué? Porque quiero que sean palabras de edificación para el que me está escuchando. Quiero que entendamos que cuando hablamos de liderazgo no estoy hablando de nadie en particular. Lo que estoy hablando, hermano querido, de que en el cuerpo de Cristo necesitamos órganos.
que funcionen correctamente para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea un cuerpo saludable. Saludable. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que nos preocupamos cuando en nuestro cuerpo hay alguna anormalidad. Algo no está funcionando bien. Nos preocupamos tanto. Las personas ya no comen, ya no duermen, porque vienen a ellos, hermanos, pensamientos que no son saludables para ellos. Pero cuando hay un problema en la iglesia, dice, yo estoy bien con Cristo, yo no sé. Allá ellos, que vivan como quieran. Aquí es un asunto de que cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas. Yo voy a cuidar mi salvación, allá el que se quiera perder. No es así, porque esas fueron las palabras precisamente que dijo Caín. Cuando le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano para estarlo cuidando? Claro que sí. La Biblia dice que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Cuando hablamos de soportarnos los unos a los otros, no piense que estamos diciendo, es que a ese no lo soporto. No. Soportarnos es brindarnos apoyo. Un support es algo que sostiene una casa. La Biblia presenta a los líderes como columnas y apoyo de la verdad. Las columnas son los que sostienen un edificio. Las personas que son columnas, los líderes fieles, son los que sostienen varias áreas de las distintas congregaciones. Mire, en Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo número 8 en adelante, 8 y 9 le voy a leer. Dice, el que practica el pecado, ¿qué dice? ¿Es de quién? Del diablo. Así dice, le repito, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo realmente? Que el que comete la práctica, dicen por ahí que la práctica hace al maestro. Cuando hablamos de practicar el pecado, es de que se está repitiendo una y otra vez. Todos pecamos de palabra, de pensamiento, de hecho. Todos. Yo peco. Tú pecas, él peca, nosotros pecamos, vosotros pecáis. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Todos pecamos, pero el que practica el pecado, o sea, lo hice una vez, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer. Entra en una práctica. La práctica del pecado se vuelve en un hábito de pecado. Entonces dice la Biblia aquí en 1 Juan capítulo 3 versículo 8, que el que tiene el hábito de pecar es del diablo. Así de claro, es del diablo. Y dice, porque el diablo peca desde el principio. O sea, el diablo comenzó a pecar y sigue pecando. El diablo no tiene arrepentimiento. Él no se arrepiente de las cosas que hace, él disfruta su pecado. Porque sabe que está haciendo pecar a muchas personas. Entonces, si nosotros no entendemos esto y somos personas que estamos practicando el pecado, dice el Señor que somos del diablo. Pero también dice que para esto o por esto apareció el Hijo de Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces la persona viene, acepta a Cristo, lo recibe en su corazón. Cristo reina en su corazón, pero sigue pecando. ¿Por qué? Porque tiene el hábito de pecar. Porque no ha entrado a una nueva vida. Porque no ha permitido que Dios haga lo que tiene que hacer en su corazón. Ahora, mire lo que dice el versículo número 9. Que todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado,
Cuando nosotros hablamos, hermano, de que nacimos del Señor, tuvimos un nuevo nacimiento. El Señor nos llamó, fuimos lavados por la sangre de Cristo, regenerados por el Espíritu Santo. Nos dio una nueva mente, una mente renovada. Nos dio una boca diferente, puso alabanza en mi boca. Ya no digo lo que antes decía. ¿Verdad? Pablo decía, lo que yo antes era, lo que yo antes tenía, ahora lo considero como basura, como estiércol. ¿Verdad? Entonces cuando nosotros venimos y nacimos de Dios, dice que si nacimos de Dios, dice el versículo número 9, no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, que es Jesucristo, permanece en mí. Entonces cuando nosotros decimos, yo soy templo y morada del Espíritu Santo, el Señor está conmigo, Dios me llamó y me ha puesto, me sacó de las tinieblas para ponerme en su luz admirable. ¿Para qué nos puso Dios? Para tener buenos hábitos, para tener una nueva vida. Una nueva vida no es girar 360 grados, una nueva vida es girar 180 grados. Porque 360 grados yo le doy la vuelta y vuelvo a estar en el mismo lugar. 160 grados doy la vuelta y le doy la espalda al mundo. A eso nos ha llamado el Señor. Una nueva vida, una novedad de vida. Entonces, como la simiente de Dios está en mí, como el Espíritu de Dios está en mi vida, como el Señor está conmigo, entonces, dice la Biblia, no puedo pecar. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí en Primera de Juan 3:9 dice que cuando la simiente de Dios está en mí, yo no puedo pecar. Entonces cuando tenemos a Cristo hay cosas que ya no podemos hacer. Y cuando tenemos a Cristo hay cosas que sí podemos hacer. Entonces una nueva vida significa dejar los malos hábitos. Si yo era chismoso, no voy a ser más chismoso. Voy a cuidar la grey de Dios. Si yo era mentiroso, ya no voy a mentir. Voy a tratar de decir siempre la verdad. Mi hermano querido, si yo era una persona avara, voy a aprender a ser dadivoso, porque es a lo que Dios me está llamando. Bendito el nombre de Cristo. Entonces yo estoy diciendo, soy un líder de la congregación en donde Dios me plantó. Tú tienes que tener buenos hábitos. Un líder con malos hábitos no puede ser líder. Entonces dice que no puedo pecar, dice el versículo 9. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy nacido de Dios. Porque las cosas viejas pasaron, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Un ejemplo claro es la vida de Saulo de Tarso, convertido a Cristo Jesús. Dejó todo lo malo. Vemos a un Saulo que muere y a un Pablo que Dios levanta. Podemos ver la vida de Zaqueo el publicano, que luego dice, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo. Y se lo devuelve cuadruplicado. Oiga, mi hermano, una persona totalmente distinta. Lo mismo puedo decir de Mateo, el publicano. Puedo decir lo mismo de Pedro, que dejó sus barcos, porque dice, estos eran los barcos de Pedro. Pedro era una persona que era un negociante próspero. Había progresado y Dios le dijo que dejara todo y Pedro lo dejó todo para seguir al Señor. ¿Por qué? Porque fue transformado. Pedro fue cambiado su nombre, hermano, porque Dios lo hizo pescador de hombres. Dios va a ocupar lo mismo que nosotros hacíamos. Lo mismo, pero para utilizarlo de una manera diferente. Buenos hábitos. Entonces, hermano, un hábito es el resultado de lo que hacemos todos los días. Si usted habla de Dios todos los días, tiene un buen hábito. Si usted lee la Biblia todos los días, usted tiene un buen hábito. Si usted ora todos los días, usted tiene un buen hábito. Usted escucha mensajes todos los días, tiene un buen hábito. Si usted no ora, usted no tiene un buen hábito. Si usted no lee la Biblia, usted no tiene un buen hábito. Pero soy líder de una congregación, pues es un mal líder.
Eso duele, ¿verdad? Entonces, hermano querido, un hábito es el resultado de mis acciones diarias. De mis acciones diarias. Tanto lo bueno como lo malo. Si usted es una persona que siempre llega tarde, tiene el mal hábito de llegar tarde. Pues sí, hay que cambiarlo. La impuntualidad es un mal hábito. Imagínese usted una persona que se va a casar y la novia no llega. ¿Cómo está el novio? O viceversa, que la novia está esperando al novio y el novio no aparece, ¿verdad? ¿No le irritaría? ¿No le molestaría? Bueno, a veces tenemos el mal hábito de la impuntualidad. Yo lo noto con los que vivimos más lejos, venimos más temprano. Y los que viven cerquita, vienen más tarde. Y otros ni siquiera vienen. Son malos hábitos. ¿Qué dice el libro de los Hebreos? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por hábito. Porque una costumbre es aquello que se ha hecho. Se habituaron. La pandemia le metió a todos el mal hábito de no venir a los cultos. Muchos tienen mal hábito de ya ni siquiera acercarse al templo. El mal hábito, en buen sentido, esto tengo que ser cuidadoso para decirlo, porque hay personas que están enfermas y nos están viendo por internet. Hay personas que están trabajando y doy gracias a Dios porque aunque están en su trabajo, nos están viendo por internet. Tienen el buen hábito de recibir la palabra de Dios. Pero hay otras personas que tomaron el mal hábito de no venir al templo y solamente quedarse con internet. Y están contentos y dicen, no, pues gloria a Dios, así ni siquiera tenemos que ofrendar, ni diezmar, ni nada. Y estamos alimentándonos, pero no tengo que participar de esto. Y tomaron ese mal hábito. Repito, hay hermanos que desean, eso es lo que es incomprensible. Personas que no pueden estar, pero que anhelan estar en la casa de Dios. Y yo pienso, hermano, en Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, que estaban cautivos en Babilonia, pero soñaban estar en la casa de Dios, anhelaban estar en la casa de Dios. Y Daniel lo que hacía era abrir la ventana donde estaba y miraba en dirección a donde estaba el templo, se arrodillaba y oraba. Y hay otras personas que pueden venir, pero no vienen. Y me están viendo. Ayúdame, Señor. Estamos predicando, estamos enseñando. Bendito el nombre del Señor. Y hay otros que ya se fueron de nosotros, pero siempre están escuchándonos. Mire, esto es increíble. Entonces, lo que yo hago todos los días se convierte en hábito. ¿Y qué es un hábito? Algo que, como le dije al principio, el cerebro, que tiene, ¿cuánto le dije? 100,000 millones de neuronas. Ya no piensa. Ya no lo piensa. Cuando usted tiene el buen hábito de estar en la casa de Dios, usted no lo piensa. Cuando se da cuenta, usted está entrando por estas puertas. ¿Por qué? Porque tiene el hábito bueno de buscar de la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor. Es como que se hiciera en forma automática. Por ejemplo, mi esposa lo sabe. Yo abro mis ojos, me siento en mi cama y comienzo a decir, aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, Cristo rey. Y me levanto hablando así. Ese es un hábito que yo tengo. Mi esposa tiene el hábito de meterse a un lugar, a una recámara y ponerse a orar ahí por un buen tiempo en la mañana. Yo sé que está en oración. Ese es un buen hábito, ¿verdad? Ese es un buen hábito. Entonces lo hacemos todos los días, pero ya no lo pensamos, lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo practicamos todos los días. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Imagínese una persona que llega a su casa. Una persona llega a su casa, llega de su trabajo. Y cuando llega a su casa, no hay nadie en su casa. La persona está cansada, está aburrida,
enciende el televisor o dice me voy a ir al mall de compras o qué hago, me voy al gimnasio a hacer ejercicio o salgo a la calle a caminar o escucho la radio o leo un libro. Comienza a pensar qué hace. Si lo que hizo le agradó, por ejemplo, si llegó y dijo voy a ir a caminar. Y se va a caminar y le agradó caminar, regresó cansado, se dio un baño, se acostó y se durmió. Al otro día llega y no está nadie. Dice, voy a ir a caminar otra vez. Se va a caminar. Cada vez que llega a su casa, se va a caminar. Esto se convierte en un hábito. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando llega a su casa ya no piensa. Ya va a donde están sus zapatos tenis, se los pone, sale su short y se va a caminar. Ya no lo pensó. Porque es un hábito. Las personas que se muerden las uñas, se las muerden. Tienen ese hábito. Tienen años de hacerlo. Y le quiero decir algo. Sí se puede vencer ese mal hábito. Porque yo lo hacía. Yo lo hacía. Mi esposa lo sabe. Yo lo hacía. Hermano querido, y un día dije, no, este hábito se tiene que terminar. ¿Y sabe qué? Ese día se terminó. ¿Por qué? Porque se necesita determinación para vencer los malos hábitos. Yo fui una persona alcohólica. Yo tomaba mucho. Comencé a tomar cuando yo tenía 8 años de edad. Cuando yo conocí a Cristo, tenía 30. Tomé por 22 años. Pero en el día que yo recibí a Cristo dije, este hábito se termina y se terminó. El cigarro se terminó. O sea, uno determina vencer los hábitos, vencer lo malo que hacemos, vencer aquello que no edifica, aquello que no me lleva, hermano, a tener una buena relación con Dios, aquello que impide que yo pueda servir a una persona. Bendito el nombre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando venimos a Jesucristo tenemos que comenzar a llenarnos de buenos hábitos. Yo siempre he dicho, somos como, piensa en una computadora, en esta computadora, si tiene virus, si está el disco duro dañado, yo tengo que cambiar el disco duro, sacarlo, meterle otro disco y comenzarle a poner información diferente. Cuando venimos a Cristo, tenemos que decir, esto era yo antes, va para afuera y voy a comenzar a llenarme de la palabra de Dios. Voy a comenzar a meter la palabra de Dios, porque de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. Del conocimiento de la verdad yo voy a vivir en libertad, bendito el nombre del Señor. Y Pablo dice, no estaréis sujetos de nuevo al yugo de esclavitud del cual ya fuiste liberado. Entonces nosotros tenemos que entender, tenemos una nueva vida. Ya no somos las mismas personas. Y olvídese de aquello que es que así era mi papá, que así era mi mamá, que así era mi abuelito. No, corte las generaciones si tienen malos hábitos. Tome las generaciones que le edifican. Tome las generaciones y sea usted una generación que va a dejar un legado de bendición a sus hijos. Que cuando hablen de usted, sus hijos digan, no, mi papá o mi abuelo era un hombre que buscaba a Dios. Era una persona de oración. Era una persona que estaba en ayuno. Era una persona que siempre leía la Biblia. Óigame, qué bueno que dejemos eso a nuestros hijos. Entonces todo depende de nosotros, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces cuando llegamos a nuestra casa, lo que nosotros hacemos se puede convertir en un hábito, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como hábito? Lo que practicamos. ¿Y por qué lo practicamos? Porque nos gustó. ¿Nos gustó? Si a ti te gusta algo y lo practicas, se va a hacer un hábito en tu vida. Y acuérdate que te dije, vas a hacerlo automáticamente sin que tu cerebro tenga que pensarlo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo te está dando una satisfacción. Ahora, hay cosas que satisfacen tu carne y hay cosas que satisfacen tu espíritu. Y obviamente al hombre por naturaleza le gusta más satisfacer su carne. Porque se olvida que un día nuestro espíritu va a tener que estar delante de Dios.
rindiéndole cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Y ahí es donde hay mucho arrepentimiento en aquellos que ya murieron, hermanos, y que hoy en día lamentablemente están sufriendo terriblemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hicieron les gustó en el mundo y se convirtió en un hábito. Murieron haciendo lo que les gustaba. Murieron lejos de Dios y sin esperanza. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y sabe usted por qué la vida está llena de hábitos, hermano? ¿Sabe por qué? Agárrese. Porque a nuestro cerebro, a nuestros 100,000 millones de neuronas, no les gusta pensar. El hombre utiliza solamente el 10%, los más inteligentes, el 10% de su capacidad mental. No le gusta pensar. Antes por lo menos nos enseñaban las matemáticas manuales. Teníamos que aprendernos las matemáticas. Estábamos con el álgebra de Baldor, estudiando. Hoy en día todo es computación. Hoy en día ya no tienen ni que usar la computadora. Hey Google, ¿cuál es la fórmula de tal? Y el Google, la fórmula es esta. Hey Google, ¿cuánto es 10,500 por 8,700? Y el Google le da la respuesta. Ya la gente no piensa. La gente ya no se ejercita. Los niños están clavados en sus sillas, hermano. Y están en sus computadoras, en sus teléfonos inteligentes, son más inteligentes que ellos. ¿Por qué? Porque no les gusta pensar. No les gusta pensar, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Yo le dije que el cerebro trabaja con pequeñas corrientes eléctricas. Si usted enciende todo estas luces y deja el aire, ¿qué va a consumir? Energía. La gente cuando piensa, consume energía. Y cuando consume energía, ¿cómo me duele la cabeza? Ay Dios, qué dolor de cabeza tengo. ¿Por qué? Porque pensaste en algo. Porque tu cerebro se esforzó. Y es por eso que como yo no tengo el deseo de usar mi cerebro, el mal hábito se repite y se repite y se repite hasta que se forma un patrón, un estilo de vida. Hermano querido, cuando nosotros caemos en un hábito ya tenemos, como le dijera, como programado lo que vamos a hacer en el día. Ya lo tenemos programado. Ya sabemos qué es lo que hace. La persona se levanta, se va a su trabajo, va a la misma cafetería a comprar la misma dona, el mismo café, porque es un hábito. Y si no pasa por su dona y su café, ya tiene un mal día. ¿Por qué? Porque es un hábito. Entonces nosotros programamos nuestra vida y la programamos. Hoy hablábamos con un joven y le decíamos, tenemos tiempo para todo y nos olvidamos del tiempo de Dios. Como empecemos el día, así vamos a terminar el día. Si no ponemos a Dios en primer lugar, vamos a tener un día malo. ¿Y por qué no lo pusimos? Porque tengo el mal hábito de no ponerlo. Entonces, como le dije, los hábitos pueden ser buenos y los hábitos pueden ser malos. Y el buen hábito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traer contribución a la persona que lo practica. Hermano querido, si usted es una persona de oración, su vida va a ser bendecida. Su vida. Si alguien le dice, hermano, en sus oraciones inclúyame y ora por mí, usted también ore por él. Pero quien va a ser bendecido es el que ora. Dios va a tener misericordia de aquel que no ora. Pero el bendecido es el que ora. Yo no voy a ir al templo hoy. ¿Para qué voy a ir si ya fuimos el miércoles? El bendecido es el que viene. El que viene es el bendecido.
No importa si vino el miércoles, si vino el domingo. Nosotros, los que tenemos buenos hábitos, somos los que vamos a ser, hermanos, personas que vamos a contribuir a nuestro beneficio personal. Entonces, yo le aconsejo a ustedes que están conmigo, los que están oyéndome a través de las redes sociales, que tengan y practiquen el buen hábito de la lectura de la palabra. Propóngase leer la Biblia. Propóngase a leer un capítulo al día. Un capítulo al día. La Biblia tiene 66 libros. Si usted lee un capítulo al día, no sé cuánto tiempo se va a leer la Biblia, porque para terminarla en un año a veces tiene que leer 3 y 4 capítulos. Pero si lee un capítulo al día, va a entrar en el buen hábito de la lectura de la palabra. Después, hermano, no va a poder estar sin que usted lea la palabra. Número 2, hermano, ore. Tenga el buen hábito de la oración. Hable con Dios. Sea usted una persona que puede corregir sus malos hábitos. Si ya mencioné el mal hábito que usted tiene, corríjalo. Vénsalo. Usted puede hacerlo. Esto es increíble, hermano querido. Si son hábitos malos, yo le pregunto, ¿en qué nos beneficia un mal hábito? ¿En qué me da beneficio? ¿Cómo te puede beneficiar algo malo que tú practicas? No hay ningún resultado. No hay ningún beneficio. Al contrario, nos va a causar una situación vergonzosa delante de Dios en aquel día. ¿Por qué? Porque nos enseñó a hacer lo bueno, pero no lo hicimos. Y dice la Biblia que mayor condenación tenemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, óigame, lo comparará el Señor a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y que cuando vinieron los vientos, los ríos, su casa se cayó. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo que es bueno, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar seguros de que los hábitos que tenemos sean buenos hábitos. Sean buenos hábitos. Lea la palabra. Hable con los hermanos. Si encuentra algún desanimado, anímelo. Si está alguno enfermo, ore por el enfermo. Dele una palabra de fe. Si está una persona con problemas en su matrimonio, dele una palabra para que pueda salir adelante en su hogar. No le diga para qué lo soportas, déjalo, óigame. Eso es terrible. Hay personas que están sufriendo y quieren que los otros sufran lo que ellos son, como que se sienten mejor. Usted tiene que saber que lo que es de Dios es lo que tenemos que hacer. Acuérdese que lo bueno nos lleva a la bendición y lo malo nos lleva a la derrota y a la maldición. Cuando sembramos un pensamiento, hermano, es algo tan simple. Usted siembra un pensamiento en una persona, usted va a cosechar una acción. Si agarro una palabra buena y la siembro en mi pensamiento, voy a cosechar algo bueno. Si tomo una palabra mala y la siembro en mi pensamiento, voy a cosechar algo malo. Esto es así. ¿Qué nos dice Gálatas en el capítulo número 6, versículo número 7? Dice, hermano querido, que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso también el hombre segará. Entonces, si yo siembro algo bueno, voy a levantar algo bueno. Si siembro algo malo, voy a cosechar algo que es malo. Todo lo que usted sabe, mucho, poco o nada, lo sabemos, hermano, como resultado de adquirir conocimiento. Lo que usted sabe de la Biblia, ¿por qué lo sabe? Porque ha leído la Biblia. Lo que no sabe de la Biblia es porque no ha leído la Biblia. Entonces, lo que nosotros sabemos viene porque leímos el libro o porque fuimos a una conferencia y recibimos algo. Mire, hace unos años yo fui a una conferencia con un hombre de Dios
Y en una semana, en una mañana, fue verdad, hermana, una mañana, Dios me levantó y me llevó a un nivel superior en una mañana que yo no había tenido en 20 años. Lo que yo no recibí en 20 años, Dios me lo dio en una mañana. Esa mañana el Señor me dio un nivel superior. ¿Qué fue lo que hice? Escuchar la palabra, escuchar a un hombre que Dios envió, recibirla en mi corazón y comenzar a vivirla y a practicarla. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Lo que tú sabes, hermano, es lo que aprendiste en la escuela. Si la persona no fue a la escuela, lastimosamente hay personas que no saben leer. No quiere decir que Dios no los use, porque nosotros hemos conocido personas. Me acuerdo de la hermana Bernarda. La hermana Naya era una persona que no sabía leer, hermano. Y cuando le tocaba predicar, me decía, pastor, léame en tal pasaje de la Biblia. Y yo le leía la Biblia y me decía, gracias, pastor, siéntese. Y comenzaba a predicar. Y Dios la usaba de una forma tan hermosa. Ella no sabía leer, pero era un instrumento de Dios. Acuérdense que Dios no levanta a los capacitados, sino que, hermano, capacita a los que Él levanta. Si Dios te levanta, Dios te va a capacitar. La Biblia misma dice que Pedro y algunos de los apóstoles que eran pescadores eran personas del vulgo, eran personas que no tenían letras. Pero cuando Pedro predicó por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo número 2, 3,000 personas recibieron a Cristo. ¿Cómo nos podemos explicar eso? Una persona que no tenía un gran conocimiento. Por otro lado, vemos a un Moisés que tenía mucho conocimiento, hermano querido, y una persona que Dios levantó para que fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y él le dijo, yo no sé hablar, soy torpe de lengua. Y en Jeremías dijo lo mismo. Y el Señor le dijo, no digas eso, porque a donde yo quiera te voy a enviar y dirás todo lo que yo te diga. Y usted sabe lo que sucedió, cómo Dios los usó. El mismo apóstol Pablo era una persona, hermano, que estuvo a los pies de Gamaliel estudiando en una de las mejores universidades. Bendito el nombre de Cristo. Y sin embargo, Dios lo escoge para ir a los gentiles, pero no solo a los gentiles. Como tenía una gran escuela, lo mandó a los griegos también. A los griegos se les conocía como las personas con corazón de pichón, pero con cerebro de elefante. Y una de las personas más religiosas que existían. Por eso cuando Pablo llegó a Atenas, llegó con los griegos y los griegos tenían altares para todos los dioses. Y cuando le preguntaron a Pablo, ¿quién es tu Dios? Dentro de todos los altares había un altar que estaba vacío y decía el Dios no conocido. Y Pablo les dijo, el Dios que ustedes no conocen, ese es mi Dios. Entonces, mi querido hermano, el hombre puede tener mucha ciencia, mucho conocimiento, pero si no tiene a Dios, está vacío. Si no tiene a Dios, no tiene nada. Entonces, ¿qué es uno? Lo que uno aprende. Si aprendes mal, harás el mal. Si aprendes bien, harás el bien. Por eso les digo, estar en un púlpito es importante, porque o predicamos y enseñamos vida, o predicamos y enseñamos muerte. Usted tiene que estar atento a todo lo que se enseña para confirmarlo en su Biblia si esto es correcto. Si esto es correcto. Entonces, mi querido hermano, cualquier aprendizaje es clave para desarrollar buenos hábitos. Y cuando se desarrollan los buenos hábitos y tenemos buenas habilidades y lo repetimos una y lo repetimos 2 veces, bendito el nombre del Señor, ¿qué adquirimos entonces? Experiencia. La experiencia se adquiere muchas veces a base de los errores. Los errores son los mejores consejeros que nosotros podemos tener. Cuando nos equivocamos, esa equivocación nos va a causar dolores, frustraciones,
problemas, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, hermano, tenemos experiencia, recibimos algo bueno, es cuando tenemos el deseo de hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos parte del cuerpo de Cristo y somos parte de un liderazgo, o tenemos en nuestro corazón el deseo de ser liderazgo, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hermano querido, si no existe nada, hermano, si no existe ningún deseo, si no tenemos ningún propósito, podemos estar y ser parte de una congregación que no vamos a tener ni buenos ni malos deseos. No vamos a poder desarrollarnos. Tenemos que desarrollar buenos hábitos, pero para eso tengo que tener deseos. Una persona que a mí me dice, pastor, yo quiero que Dios me use en la alabanza. Yo le digo, ¿qué es lo que tú quieres tocar? Y me dice, yo quiero tocar guitarra. Entonces le digo, bueno, ese es un buen deseo. ¿Cuál sería el primer paso a seguir? ¿Cuál sería el primer paso para esta persona? Pues que compre una guitarra, ¿verdad? Porque no puede decir, tengo el deseo de tocar guitarra, pero no tiene una guitarra. Va a tener el deseo siempre. Entonces, si una persona me dice a mí, yo tengo el deseo en mi corazón ferviente de servir a Dios, entonces sométase a la presencia de Dios. Entonces, obedezca la palabra de Dios. Entonces, comience a tener buenos hábitos. Comience a ser una persona diferente. Ahora, tenemos que manejar 3 características que le voy a mencionar. Ya vamos a ir terminando por ahí. Número 1, el conocimiento. El conocimiento es básico para el desarrollo de un liderazgo. El conocimiento es básico porque no puede ser líder. Imagínese, hermano, un doctor, un médico, que el enfermero sepa más que él. Creo que no funcionaría. Entonces, si un líder quiere servir a Dios, pero un miembro sabe más que él, ¿cómo podría ayudarlo? ¿Quién sería tutor de quién? ¿El líder tutor del miembro o el miembro le enseñaría al líder sus errores? Pienso que el conocimiento es muy importante. Número 2, la capacidad que nosotros podemos llegar a tener. Es decir, entender, soy capaz de desarrollar el ministerio que Dios me está dando. Y número 3, el deseo, ese deseo ferviente. Ese deseo que me va a mí, hermano, a llevar a soñar, a tener ese ideal, a tener ese propósito. Tú tienes que desearlo. Tienes que ser una persona que no aceptes el liderazgo porque te proponen ser líder, sino que aquello que cuando te diga, hermano, el Señor me mostró que usted va a ser uno de los líderes de la congregación, usted brinque de alegría, le dé gracias a Dios y no lo tome como una carga. Hermano, un líder es una persona que sirve a otros. A veces pensamos que un líder es una autoridad, no, un líder es un sirviente. Yo estoy para servir. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Jesucristo vino a lavarle los pies a Pedro, hermano. Jesucristo vino a ser bautizado por Juan. Jesucristo nunca vino a bautizar, hermano querido, ni a ser, hermano, reconocido como un Dios por ellos, sino que ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero siendo hijo, se despojó a sí mismo y vino como siervo, como hombre, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dígame si eso no es amor, dígame si eso no es servicio, bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros tenemos deseo, tenemos capacidad y tenemos el conocimiento, estamos preparados para desarrollar buenos hábitos. Estamos preparados para ser personas diferentes. ¿Por qué? Porque esos buenos hábitos me van a ayudar a desarrollar mi carácter. Hay personas que dicen, Señor, cámbiame el carácter. Dios no le va a cambiar el carácter. Uno tiene que trabajar para cambiar el carácter. Ay, Señor, es que yo soy muy enojado, muy enojón. Cámbiame, Señor. Mira, tengo 2 remolinos en la cabeza. Cámbiame, Señor. Yo te voy a decir, puedes tener 3 remolinos, 4 remolinos. El que tiene que cambiar eres tú.
Tiene que cambiar. Tengo que desarrollar mis mejores hábitos, bendito el nombre del Señor. Mientras usted desarrolla sus mejores hábitos, el Señor va a permitir que se desarrolle un buen carácter. Un buen carácter. Tanto que usted va a ser ejemplo en la congregación. Si usted es un varón, las hermanas cuando se quieran casar van a decir: yo quiero un esposo como el hermano tal. Dame un esposo así, Señor. Los varones van a decir: Señor, dame una esposa como la hermana tal. Que tenga ese carácter, que tenga ese amor, que te sirva como... Eso es lo que van a ver, ¿no? Formarnos. Los buenos hábitos, entonces, hermanos, nos van a ayudar a que nosotros seamos efectivos dentro del llamamiento de Dios. Que nosotros podamos impactar a las congregaciones, bendito el nombre del Señor. ¿Para qué? Para llevar a la congregación a un nivel de madurez, hermano. ¿Por qué? Dice la Escritura: ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Porque un niño es engañado. Dice la Escritura: cuando era niño hablé como niño. Pero ahora tenemos que dejar de ser niños y convertirnos, hermano, en hombres y mujeres, siervos de Dios. Entonces, para terminar, quiero darle 3 niveles de madurez por la que todos tenemos que pasar cuando tenemos el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Número 1, dependencia. El nivel de dependencia. Ese es el que tienen todos los cristianos. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando un bebé nace un bebé. El bebé es totalmente dependiente. El bebé no es independiente. El bebé depende de que otra persona lo cuide, porque el bebé no se puede cuidar. Este es el primer nivel que nosotros tenemos como hijos de Dios. Cuando nosotros nos convertimos en nodrizas, nos convertimos en aquellas personas que cuidan a los recién nacidos. Y Dios puede usar a los diferentes líderes de acuerdo a su madurez para cuidar a otras personas. Acuérdese lo que le dijo Pablo a Timoteo: esto te encarezco, ¿verdad? Que todo lo que hemos aprendido se lo enseñemos a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a su vez a otros. Entonces nosotros nos tenemos que convertir, hermanos. Venimos a Cristo y somos dependientes, ¿verdad? Somos dependientes, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque un niño que no es atendido por alguien no sobreviviría, hermano. Un bebé que nace y nadie lo cuida, se moriría. Depende del cuidado de una persona. Entonces nosotros venimos y somos dependientes, pero cuando el bebé va creciendo, le pregunto: ¿hay algún cambio en el bebé? ¿Hay algún cambio en el bebé cuando el bebé comienza a crecer? Bendito el nombre del Señor. Estoy viendo a mi bisnieto, ahora ya tiene 2 dientes. Y pronto le van a seguir saliendo dientes. Después, hermano, va a agarrar la comida y como él puede, se lo va a poner en la boca. Comienza un nivel de crecimiento, comienza un nivel de desarrollo, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va superando ese nivel de dependencia, porque va a empezar a crecer hasta que llega a ser independiente. Entonces, dentro de la iglesia hay mucha gente que recibe a Cristo y es dependiente, depende de que nosotros le cuidemos, pero tienen que crecer. Tienen que desarrollarse. Ya basta que los miembros les estemos dando biberón. No pueden estar con lechita siempre. Tienen que comenzar a crecer, tienen que comenzar a madurar. Entonces ese nivel lo tenemos que superar. Diga conmigo, lo tenemos que superar. Hasta que lleguemos al nivel de independencia. De independencia. ¿Cuándo llega a ese nivel? Cuando dice: yo ya puedo hacerlo. Yo puedo leer la Biblia, yo puedo enseñar esta parte, yo puedo entender lo que yo no entendía, yo puedo comenzar a caminar por la fe,
Yo puedo ser una persona responsable. Yo puedo ser una persona de compromiso. Yo puedo ser una persona que puedo ayudar a mi congregación en muchas áreas. Dejó de ser niño, dejó de ser dependiente. Ahora es independiente, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque comienza a moverse, a desenvolverse en sus propios medios. Y muchos están en ese nivel. Yo quiero ayudar. Yo puedo hacer esto. Yo puedo leer la Biblia. Yo puedo orar por mis hijos. Yo puedo, ¿verdad? Estamos ya crecidos. Pero hay otro nivel. Y ese es el nivel de interdependencia. Es cuando desaparece el yo. Y entonces, ¿qué entra? Nosotros. Ya es un grupo de independientes que van a entrar a la interdependencia. Si no somos dependientes, no podemos llegar a la interdependencia. Porque, hermano, si no somos independientes, porque si somos dependientes, hermano, queremos que nos cuiden. Es que el pastor no me visita. El pastor no, visite usted a otros. Llame usted a otros. Ya creció, ya se desarrolló. Bendito el nombre de Cristo, ya es una persona madura en el Señor. Usted ya puede leer la Biblia, usted ya puede entender los buenos principios cristianos, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que ser independiente para entrar a la interdependencia y decir, ya no yo, sino que hermanos, vamos a hacer esto, hermanos, vamos a hacer lo otro, hermanos, ¿cuántos se unen a mi visión? Hermanos, ¿cuántos creen que lo podemos hacer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo? Cuando la gente se une, estamos llegando al nivel óptimo de madurez. Nadie va a poder detener a una congregación que está en interdependencia, una congregación que está unida, una congregación que dice somos uno en el Señor, somos un espíritu, somos un solo cuerpo, pensamos de la misma manera, ya dejamos los rudimentos de antes, ya no somos los niños que antes éramos, ahora somos gente madura, entendemos el poder de la palabra, entendemos por qué Dios me levantó, entendemos por qué Dios me rescató, entiendo los planes que Dios tiene para mi vida. No sé cuál es el paso siguiente a dar, pero el primer paso de fe yo lo doy en el nombre poderoso de Cristo, porque Dios sabe que tiene un propósito en mi vida. Y entonces cuando estamos así, hermanos, hagamos esto, estás en un nivel de líder. Pero no podemos estar a un nivel de líder cuando el líder ni siquiera está presente. Todavía es dependiente. O se quedó de independiente, pero no es interdependiente. ¿Sí me entendieron esto? Entonces necesitamos movernos en ese nivel. Entendemos, hermanos, que tener buenos hábitos, leer la Biblia, comunicarnos, respetarnos, reconocer nuestras funciones, es clave para el éxito del liderazgo. Es clave para el éxito del liderazgo. Es clave para el éxito del líder cristiano. Entonces, tenemos que enfocarnos como líderes por lo menos en 3 áreas, hermano. 3 áreas. Número 1, el área espiritual. Tenemos que ser gente más espiritual que carnal. Número 2, desarrollarnos en nuestra área personal. Y número 3, pensar en el nivel de influencia que estoy. ¿Cómo puedo yo influir positivamente a mis hermanos? Influir a mi grupo. ¿Cómo puedo influir a las damas? ¿Cómo puedo influir a los varones? ¿Cómo puedo influir a los jóvenes? Se necesita, hermano, estar en la interdependencia. Entonces, los hábitos que tengamos nos ayudan a desarrollarnos o nos frenan en el propósito de Dios. Bueno, espero que haya sido claro esta clase.